eres una vergüenza para este apellido. Esas fueron las palabras que mi padre me gritó delante de toda mi familia reunida en Nochebuena, mientras yo intentaba explicarle por qué había perdido mi trabajo en el banco. No fue la bofetada que me dio después lo que más me dolió esa noche en Guadalajara, sino la manera en que todos los presentes bajaron la mirada, como si presenciar mi humillación fuera algo normal, algo que yo me merecía. Me llamo Diego Hernández, tengo 31 años y toda mi vida he cargado el peso de ser el hijo que nunca fue suficiente para un hombre que construyó su orgullo pisoteando la dignidad de los demás. Mi padre, Roberto Hernández, es dueño de 3 ferreterías en la ciudad y una pequeña empresa de construcción que levantó con sus propias manos cuando yo era niño. Un hombre de 62 años, de manos callosas y voz que hace temblar las paredes cuando se enoja. Para los vecinos del barrio, él es el exitoso comerciante que salió de la pobreza y se hizo a sí mismo. Para mí, es el hombre que me enseñó que el amor se gana con miedo y que los errores se pagan con humillación pública. Desde que tengo memoria, cada conversación con él terminaba recordándome todo lo que había hecho mal. Cuando tenía 8 años y rompí accidentalmente una herramienta en su taller, me obligó a trabajar 3 domingos seguidos barriendo y organizando tornillos para pagar mi irresponsabilidad. Mientras otros niños jugaban fútbol en la calle, yo estaba ahí, sintiendo el peso de su mirada de decepción cada vez que no hacía algo exactamente como él quería. Coméntame abajo de qué ciudad estás viendo esto, y si alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, nunca es suficiente para alguien que amas. Tu historia puede darle fuerza a otros que están pasando por lo mismo. Y si este contenido de Raíces que Hablan te está tocando el corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. En la secundaria, cuando saqué el 2º lugar en matemáticas de toda la escuela, llegué a casa emocionado, pensando que tal vez esta vez él estaría orgulloso. En lugar de felicitaciones, lo que recibí fue: 2º lugar significa que fuiste derrotado por alguien más inteligente que tú. En mi casa no celebramos las derrotas. Esa noche, cené solo en la cocina mientras él veía televisión, y entendí que para él, yo siempre sería insuficiente. Los domingos familiares se convirtieron en mi tortura semanal. Reuniones donde él me presentaba a tíos y primos como el que estudia mucho pero no sabe trabajar con las manos como un hombre de verdad. Mientras mis primos hablaban de sus trabajos en construcción, de las casas que habían ayudado a levantar, yo me quedaba callado en una esquina, sintiendo como cada palabra era una aguja que se clavaba más profundo en mi autoestima. Diego está en la universidad, decía mi padre con un tono que no lograba ocultar el desprecio. Estudiando administración, algo que cualquiera puede hacer sentado en una oficina. Cuando cumplí 18 años, pensé que las cosas cambiarían. Había sido aceptado en una buena universidad con una beca parcial, algo de lo que me sentía genuinamente orgulloso. Pero cuando se lo conté, su respuesta fue devastadora. Beca parcial significa que no fuiste lo suficientemente bueno para una beca completa. Ahora tendré que gastar mi dinero para complementar tu mediocridad. Esa noche lloré en mi cuarto, no por tristeza, sino por rabia de no poder hacer nunca nada que lo hiciera sentir orgulloso de mí. La universidad debería haber sido mi escape, mi oportunidad de demostrar que valía algo. Pero incluso ahí, su sombra me seguía. Cada mes, cuando necesitaba dinero para gastos, tenía que llamarlo y escuchar el mismo sermón. Espero que estés estudiando en serio y no perdiendo el tiempo con tonterías. Este dinero me cuesta sudor y trabajo, algo que tú no entiendes porque nunca has trabajado un día en tu vida. Era cierto que nunca había trabajado, pero no por elección mía. Cada vez que intentaba conseguir un empleo de medio tiempo, él lo saboteaba de alguna manera. Recuerdo cuando conseguí una oportunidad de trabajar los fines de semana en una oficina de contabilidad. Estaba emocionado porque era algo relacionado con mi carrera y me pagarían bien. Pero cuando él se enteró, su reacción fue inesperada. Se presentó en la oficina durante mi 2º día de trabajo y habló con mi jefe. No sé exactamente qué le dijo, pero cuando regresé del almuerzo, me dijeron que ya no necesitaban mis servicios. Esa noche, cuando le pregunté qué había hecho, me miró con esa sonrisa fría que conocía tan bien y me dijo: «Te hice un favor. Ese lugar no era para gente como nosotros. Cuando termines la universidad trabajarás en algo digno, no en oficinitas de segunda». Pero lo que más me dolía no eran los gritos o las humillaciones. Era la manera en que me hacía sentir invisible cuando no estaba enojado conmigo. Podía pasar días enteros sin dirigirme la palabra, como si yo fuera un mueble más en la casa. Durante las comidas hablaba con mi madre sobre el negocio, sobre los empleados, sobre cualquier cosa,
Pero cuando yo intentaba participar en la conversación, me miraba como si mi opinión no tuviera ningún valor. Los hombres hablan cuando tienen algo importante que decir, me decía. ¿Tú todavía eres un niño que no sabe nada de la vida? Mi madre, paz en su alma, intentaba protegerme a su manera, pero ella también le tenía miedo. Había aprendido a mantenerse callada cuando él me gritaba, a bajar la mirada cuando me humillaba frente a visitas. Era una mujer buena que había sido aplastada por años de convivir con un hombre que confundía autoridad con tiranía. Cuando ella murió de un infarto cuando yo tenía 24 años, sentí que perdía a la única persona en el mundo que me amaba incondicionalmente. Pero también me di cuenta de que su muerte me dejaba completamente solo con él. El funeral de mi madre fue la primera vez que vi a mi padre llorar, pero incluso en su dolor, encontró la manera de hacerme sentir culpable. Ella se preocupaba demasiado por ti, me dijo mientras íbamos en el coche al cementerio. Todo el estrés de tener un hijo que nunca maduraba le afectó el corazón. En ese momento entendí que para él, incluso la muerte de mi madre era, de alguna manera, mi culpa. Los meses después del funeral fueron los más duros de mi vida. La casa se llenó de un silencio pesado que solo se rompía con sus comentarios sarcásticos sobre todo lo que yo hacía mal. Sin mi madre como mediadora, nuestras conversaciones se volvieron batallas silenciosas donde él siempre tenía la última palabra. Cuando dejaba un plato sucio en el fregadero, era otro ejemplo de tu irresponsabilidad. Cuando llegaba tarde de la universidad, era prueba de que no tienes disciplina. Todo lo que hacía o dejaba de hacer se convertía en munición para sus ataques diarios a mi autoestima. Fue durante ese periodo que conocí a Ana, una compañera de universidad que se convirtió en mi novia. Era la primera mujer que me trataba con genuino cariño, que me escuchaba sin juzgarme, que me hacía sentir que tal vez sí valía algo. Durante 6 meses, ella fue mi refugio emocional, la única persona en el mundo que me hacía sentir normal. Pero cuando decidí presentársela a mi padre, sabía que estaba cometiendo un error. La cena fue un desastre desde el primer momento. Él la interrogó como si fuera una criminal, preguntándole sobre su familia, sus estudios, sus planes futuros. Pero lo peor vino cuando empezó a hablar sobre mí frente a ella. Diego es un buen muchacho, le dijo con esa sonrisa falsa, pero todavía le falta mucha madurez. Espero que tú puedas ayudarlo a convertirse en un hombre de verdad, porque yo ya me cansé de intentarlo. Ana se quedó callada, incómoda, y yo sentí como mi mundo se desmoronaba una vez más. Después de esa cena, las cosas con Ana cambiaron. No de inmediato, pero poco a poco empezó a distanciarse. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo algo que me partió el corazón. Diego, me gustas mucho, pero no sé si puedo estar con alguien que deja que su padre lo trate así. Es como si no tuvieras personalidad propia. Terminamos 2 semanas después, y aunque entendía sus razones, no podía dejar de culparme por no haber sabido defenderme, por no haber tenido el valor de poner límites. Mi graduación de la universidad debería haber sido un momento de celebración. Había terminado mi carrera con buenas calificaciones, había conseguido una práctica profesional en una empresa respetable, y por primera vez en mi vida sentía que había logrado algo importante. Pero cuando llegó el día de la ceremonia, mi padre encontró la manera de arruinarlo también. Durante el desayuno me dijo: «Espero que ahora sí puedas conseguir un trabajo decente y dejar de ser una carga para mí. Ya es hora de que contribuyas a esta casa en lugar de solo gastar mi dinero». En la ceremonia, mientras otros padres abrazaban a sus hijos y les tomaban fotos con orgullo, él se mantuvo serio, como si estar ahí fuera una obligación y no una celebración. Cuando recibí mi diploma y lo busqué entre la multitud esperando tal vez una sonrisa o un gesto de aprobación, lo que vi fue su expresión de aburrimiento, como si todo eso fuera un trámite sin importancia. Esa noche, mientras guardaba mi diploma en mi cuarto, me di cuenta de que había pasado toda mi vida esperando un momento de reconocimiento de su parte que nunca iba a llegar. Conseguí mi primer trabajo real 3 meses después de graduarme. Era un puesto junior en el departamento de finanzas de una empresa mediana. Nada espectacular, pero era mío, algo que había conseguido por mis propios méritos. El sueldo no era gran cosa, pero para mí representaba libertad, la posibilidad de empezar a construir mi propia vida. Cuando se lo conté, su respuesta fue típica: «A ver cuánto duras. Trabajar de verdad es muy diferente a estar sentado en un salón de clases». Los primeros meses en el trabajo fueron difíciles pero gratificantes. Estaba aprendiendo, cometiendo errores, pero también demostrando que podía ser competente en algo.
Mis jefes parecían estar contentos con mi desempeño, y por primera vez en mi vida adulta sentía que estaba construyendo algo por mí mismo. Pero mi padre se encargaba de recordarme constantemente que mi éxito era temporal. Cuando te enfrentes a problemas reales, me decía durante las cenas, veremos si tienes la fortaleza para resolverlos o si sales corriendo como siempre has hecho. El problema llegó 8 meses después, cuando la empresa pasó por una reestructuración y tuvieron que despedir a varios empleados del departamento. Yo fui uno de los últimos en entrar, así que fui uno de los primeros en salir. No fue por mal desempeño, simplemente por antigüedad, pero sabía que explicarle eso a mi padre sería inútil. Cuando llegué a casa ese viernes por la tarde con la carta de despido en la mano, él estaba esperándome en la sala como si ya supiera lo que había pasado. ¿Cuánto duraste?, me preguntó sin siquiera saludar. 8 meses, respondí intentando mantener la calma. Se rió con esa risa amarga que conocía tan bien. 8 meses, ni siquiera un año completo. Sabía que esto iba a pasar. No tienes lo que se necesita para mantener un trabajo, igual que no tuviste lo que se necesitaba para mantener a esa novia que se cansó de ti. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi cuarto escuchando cómo él le contaba a sus amigos por teléfono sobre mi fracaso. Mi hijo perdió el trabajo, lo escuché decir. Le dije que no iba a durar, pero no me quiso escuchar. Ahora tengo que mantenerlo otra vez como si fuera un adolescente. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi autoestima ya destrozada. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Buscaba trabajo durante el día y soportaba sus comentarios despectivos durante las noches. Cada entrevista que no resultaba en una oferta se convertía en más munición para sus ataques. Otra empresa que no te quiere, me decía cada vez que regresaba sin buenas noticias. ¿Te has preguntado por qué nadie quiere contratarte? Tal vez es porque no tienes nada que ofrecer. Fue durante esa época que mi tío Marcos, hermano menor de mi padre, vino a visitarnos. Marcos siempre había sido diferente a mi padre, más tranquilo, más empático. Durante la cena, mi padre empezó con su rutina habitual de humillarme frente a visitas. Diego lleva 4 meses sin trabajo, le dijo a Marcos como si yo no estuviera ahí. 31 años y todavía no sabe lo que es la responsabilidad. Esperaba que Marcos se riera o asintiera, pero lo que pasó me sorprendió. Roberto, le dijo mi tío con voz firme, ¿te has puesto a pensar que tal vez Diego no consigue trabajo porque llevas tantos años destruyendo su confianza que ya no sabe cómo venderse a sí mismo? El silencio en la mesa fue incómodo. Mi padre se puso rojo de la ira, pero Marcos continuó. He visto cómo le hablas, he visto cómo lo tratas. Ningún hijo debería soportar eso. Mi padre explotó. No me vengas a dar lecciones sobre cómo criar a mi hijo. Tú que nunca has tenido hijos, que no sabes lo que es cargar con la responsabilidad de formar a un hombre. Marcos se levantó de la mesa tranquilamente. Tienes razón, Roberto, no tengo hijos, pero sí sé reconocer cuando alguien está destruyendo a una persona a base de crueldad. Esa noche Marcos se fue del hotel y no volvió a visitar nuestra casa. Si este vídeo te está tocando el corazón, dale like y compártelo con alguien de tu familia. Tal vez sea la conversación que faltaba entre ustedes. Después de la visita de mi tío, algo cambió en mí. No fue inmediato, fue gradual, como cuando una herida empieza a cicatrizar después de mucho tiempo infectada. Empecé a cuestionar si realmente todo lo malo que me pasaba era mi culpa, si realmente era tan inútil como mi padre me había hecho creer durante tantos años. Por primera vez en mi vida, empecé a pensar que tal vez el problema no era yo. Conseguí otro trabajo 3 semanas después, esta vez en una empresa más pequeña donde el ambiente era más familiar. Mi nuevo jefe, el señor Ramírez, era un hombre mayor que me recordaba un poco a mi tío Marcos. Durante mi primera semana, cometí un error en un reporte y esperé la tormenta de insultos que siempre venía después de decepcionar a alguien. Pero lo que recibí fue una conversación tranquila sobre cómo corregir el error y evitarlo en el futuro. Todos cometemos errores, Diego, me dijo. Lo importante es aprender de ellos. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había tratado con respeto después de que cometiera un error. Cuando mi padre me preguntó cómo había ido el día, le conté sobre el error y sobre la reacción de mi jefe. Su respuesta fue predecible. Está siendo amable contigo porque aún no te conoce. Cuando vea cómo eres realmente, cambiará de opinión. Pero los días pasaron y el señor Ramírez siguió tratándome bien. Incluso empezó a darme más responsabilidades, confiando en que podía manejarlas. Mis compañeros de trabajo me incluían en conversaciones, me invitaban a almorzar, me trataban como a un igual.
Era como vivir en un mundo paralelo donde yo era una persona normal, competente, digna de respeto. 6 meses después, el señor Ramírez me llamó a su oficina. Pensé que algo había salido mal, que finalmente había cometido el error que me costaría el trabajo. Pero lo que me dijo cambió mi perspectiva sobre mí mismo para siempre. Diego, quiero ofrecerte una promoción. Has demostrado ser confiable, responsable y tienes buenas ideas. La empresa necesita gente como tú. Cuando llegué a casa esa noche con la noticia de mi promoción, esperaba tal vez un momento de orgullo paternal, una felicitación, un reconocimiento de que había logrado algo bueno. Pero mi padre encontró la manera de arruinar incluso ese momento. ¿Promoción en qué?, me preguntó con desdén. En una empresa que nadie conoce, haciendo un trabajo que cualquiera puede hacer. No te emociones demasiado. Probablemente te dieron la promoción porque no tenían a nadie más. Esa noche, por primera vez en mi vida, no dejé que sus palabras me afectaran completamente. Había pasado 6 meses en un ambiente donde era valorado, donde mis opiniones importaban, donde me trataban como a un ser humano digno de respeto. Ya no podía creer completamente que yo era el problema, que todo lo malo que me pasaba era mi culpa. Con mi nueva posición, vinieron responsabilidades nuevas y un mejor sueldo. Por primera vez desde que era adulto, tenía suficiente dinero para empezar a pensar en independizarme. La idea de vivir solo, de no tener que soportar las humillaciones diarias, empezó a crecer en mi mente como una planta que encuentra luz después de mucho tiempo en la oscuridad. Empecé a buscar apartamentos en secreto. Durante mis horas de almuerzo, visitaba pequeños departamentos cerca de mi trabajo. Nada lujoso, pero espacios donde podría respirar sin sentir que cada movimiento era juzgado, donde podría cometer errores sin que eso se convirtiera en evidencia de mi inutilidad como persona. Encontré un pequeño apartamento de una recámara a 15 minutos de mi oficina. Era modesto pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Cuando lo vi por primera vez, sentí algo que no había sentido nunca: la posibilidad de la paz. El propietario, un señor mayor llamado Don Fernando, me cayó bien inmediatamente. Era directo pero amable, y cuando le expliqué mi situación laboral, pareció satisfecho con mi estabilidad. Esa misma tarde firmé el contrato de arrendamiento. Mientras escribía mi nombre en los documentos, mis manos temblaban un poco, no de miedo sino de emoción. Por primera vez en mi vida adulta, iba a tener un espacio completamente mío, donde nadie podría hacerme sentir pequeño o inútil. El problema era cómo decirle a mi padre. Sabía que no se lo tomaría bien, que encontraría la manera de convertir mi decisión de independizarme en otro ejemplo de mi irresponsabilidad o ingratitud. Decidí esperarme hasta tener todo listo para mudarme antes de decirle, para que no tuviera tiempo de sabotear mis planes como había hecho tantas veces antes. Durante las siguientes 2 semanas, fui comprando poco a poco las cosas que necesitaría para mi nuevo hogar. Una cama sencilla, algunos muebles básicos, platos, utensilios de cocina. Cada compra la hacía en secreto, guardando todo en el apartamento antes de regresar a casa como si nada hubiera pasado. Era como vivir una doble vida, pero por primera vez en años tenía algo mío que proteger. La noche antes de mudarme, me quedé despierto en mi cuarto de la infancia, mirando las paredes donde había colgado mis diplomas escolares, donde guardaba los pocos recuerdos felices de mi juventud. Era extraño pensar que al día siguiente ya no viviría ahí, que ya no tendría que soportar los comentarios diarios sobre mis defectos, las comparaciones constantes con primos más exitosos, la sensación perpetua de no ser suficiente. A la mañana siguiente, esperé a que mi padre se fuera a trabajar para empezar a empacar mis cosas. No tenía mucho que llevarme, principalmente ropa y algunos libros. Mientras metía mi ropa en maletas, encontré una foto vieja de mi graduación universitaria. En ella estaba yo sonriendo, sosteniendo mi diploma, pero incluso en la foto se podía ver la tensión en mis ojos, la incertidumbre de alguien que había logrado algo, pero no se sentía orgulloso porque nadie más lo estaba. Cuando mi padre regresó a casa esa tarde, yo ya había terminado de mudarme. Estaba sentado en la sala esperándolo, con una carta en la mano donde le explicaba mi decisión. Cuando entró y me vio ahí, supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, me preguntó con esa voz que usaba cuando sospechaba que algo no estaba bajo su control. Me mudé a mi propio apartamento, le dije tratando de mantener la voz firme. Tengo un trabajo estable, gano suficiente dinero para vivir solo y necesito mi propio espacio. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Primero silencio, luego una explosión de ira que hizo temblar las ventanas de la casa. «¡Eres un malagradecido!», me gritó acercándose hacia mí.
Después de todo lo que he hecho por ti, después de mantenerte cuando no tenías trabajo, después de darte un techo y comida, así me pagas. Te vas como un ladrón en la noche sin siquiera tener la decencia de decírmelo antes. Pero esta vez algo era diferente. Por primera vez en mi vida, no sentí que sus gritos me destruían por dentro. Había pasado 6 meses trabajando con gente que me respetaba, había tomado la decisión de mudarme y la había ejecutado exitosamente. Ya no era el niño asustado que creía que merecía todo el desprecio que recibía. No me fui como un ladrón, le respondí con más calma de la que esperaba tener. Me fui como un hombre adulto que toma decisiones sobre su propia vida. Te estoy agradecido por todo lo que hiciste por mí cuando era niño, pero ya no soy niño, y necesito vivir mi propia vida. Sus ojos se encendieron con una ira que nunca había visto antes. Tu propia vida, se burló. ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a fracasar como fracasas en todo. En 6 meses vas a estar de vuelta aquí, suplicándome que te deje regresar, y tal vez, si me suplicas lo suficiente, consideraré perdonarte por ser tan ingrato. Me quedé de pie en esa sala donde había crecido, mirando a un hombre que había dedicado tantos años a hacerme sentir pequeño que ya no sabía otra manera de relacionarse conmigo. No voy a fracasar, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Y si fracaso, será mi fracaso, no una confirmación de lo que tú piensas de mí. Salí de esa casa sabiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros, pero sin imaginar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para demostrarme que tenía razón sobre mi incapacidad. Los primeros meses en mi apartamento fueron como aprender a respirar después de años bajo el agua. Despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que me acompañaba desde la infancia. Podía comer lo que quería, ver televisión sin que nadie comentara sobre mis gustos, invitar compañeros de trabajo sin temer que alguien los fuera a humillar frente a mí. Era una libertad pequeña pero profunda, la libertad de existir sin ser constantemente juzgado. En el trabajo, mi desempeño mejoró notablemente. Sin la carga emocional de las humillaciones diarias, podía concentrarme mejor, tomar decisiones con más confianza, relacionarme con mis colegas de manera más natural. El señor Ramírez notó el cambio y me felicitó varias veces por mi creciente liderazgo en el equipo. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo sólido sobre mis propios cimientos, pero mi padre no estaba dispuesto a dejar que mi nueva vida prosperara en paz. Al principio fueron llamadas telefónicas esporádicas, siempre con el mismo tono de «Te lo dije». «¿Cómo vas con tus gastos?», me preguntaba con esa voz que dejaba claro que esperaba escuchar sobre dificultades financieras. Cuando le decía que todo iba bien, su respuesta era predecible. «Ya veremos». Los primeros meses siempre parecen fáciles. Después empezaron las visitas inesperadas a mi trabajo. La primera vez pensé que tal vez había venido a disculparse, a mostrar algún tipo de apoyo o orgullo por mi independencia. Pero cuando llegó a la recepción de la empresa preguntando por mí, no venía como un padre orgulloso, sino como un investigador buscando evidencia de mis fallas. «Vine a ver dónde trabajas», me dijo cuando bajé a recibirlo, «para conocer a la gente que te tiene tan engañado sobre tus capacidades». Durante los 20 minutos que estuvo ahí, se las arregló para hacer comentarios despectivos sobre el tamaño de la empresa, sobre mi posición, sobre mis compañeros. Cuando se fue, varios colegas me preguntaron si todo estaba bien, con esa mirada de lástima que ya conocía tan bien. La segunda visita fue peor. Esta vez llegó durante una reunión importante, donde yo estaba presentando un proyecto a clientes potenciales. La recepcionista me interrumpió para decirme que mi padre estaba en el lobby y que decía que era una emergencia familiar. Tuve que disculparme frente a mis jefes y clientes para ir a atenderlo, solo para descubrir que no había ninguna emergencia. «Quería recordarte que tu madre siempre te visitaba en el trabajo», me dijo con esa sonrisa falsa. «Pensé que te gustaría que alguien de tu familia se preocupara por ti». Cuando regresé a la reunión, el momento había pasado. Los clientes se veían incómodos, mis jefes confundidos, y yo me sentía exactamente como me había sentido toda mi vida, humillado y fuera de lugar. Esa noche, el señor Ramírez me llamó a su oficina. «Diego», me dijo con genuina preocupación, «¿hay algo en tu vida personal que esté afectando tu trabajo? Porque necesito saber si podemos contar contigo para proyectos importantes». Le expliqué la situación de manera resumida, tratando de sonar profesional, pero vi en sus ojos la misma expresión que había visto tantas veces antes. Lástima mezclada con dudas sobre mi capacidad para manejar mi propia vida. «Entiendo que la familia puede ser complicada», me dijo, «pero necesitas encontrar una manera de que eso no afecte tu desempeño aquí». Esa noche, solo en mi apartamento,
Sentí que mi mundo se estaba desmoronando otra vez. Había trabajado tan duro para construir algo mío, para demostrarme a mí mismo que podía ser exitoso, y mi padre había encontrado la manera de sabotearlo desde afuera. Era como si tuviera un radar para detectar cualquier momento de felicidad o éxito en mi vida y se dedicara sistemáticamente a destruirlo. Las visitas a mi trabajo se volvieron más frecuentes. Cada vez tenía una excusa diferente, que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había pasado por casualidad, que quería llevarme a almorzar. Pero el resultado siempre era el mismo. Interrupciones en momentos críticos, comentarios despectivos frente a mis colegas, situaciones embarazosas que me hacían ver como alguien que no tenía control sobre su vida personal. Después de la quinta visita en 2 meses, el señor Ramírez me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez su tono era menos comprensivo. Diego, aprecio tu trabajo y tu dedicación, pero estas interrupciones constantes están afectando la productividad del equipo y la percepción que tienen los clientes sobre nuestra profesionalidad. Necesitas resolver esta situación o vamos a tener que reconsiderar tu posición aquí. Esa amenaza me aterrorizó más que cualquier grito de mi padre. Por primera vez en mi vida, tenía algo que realmente valoraba. Un trabajo donde me respetaban, donde me sentía competente, donde podía construir un futuro. La idea de perderlo por los sabotajes de mi padre me llenó de una desesperación que no había sentido ni siquiera en mis peores momentos de adolescencia. Esa noche lo llamé por teléfono, algo que no había hecho desde que me mudé. Necesito que dejes de ir a mi trabajo, le dije tratando de mantener la calma. Su risa al otro lado de la línea fue cruel y victoriosa. Ah, ¿sí? ¿Y por qué tendría que hacer eso? Soy tu padre, tengo derecho a visitarte donde se me ocurra. Vas a hacer que me despidan, le dije, sintiendo que mi voz se quebraba a pesar de mis esfuerzos por sonar firme. Eso es exactamente lo que quieres, ¿verdad? Quieres que fracase para poder decir que tenías razón sobre mí. Yo no necesito hacer que fracases. Me respondió con esa voz fría que conocía tan bien. Tú solito te encargas de eso. Yo solo estoy ahí para ser testigo cuando pase. Y cuando pase, cuando vengas arrastrándote de vuelta a mi casa, quiero que recuerdes esta conversación. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que me hizo temblar las manos. Por primera vez en mi vida, entendí completamente que mi padre no era simplemente un hombre difícil o estricto. Era alguien que encontraba satisfacción en mi sufrimiento, que necesitaba mi fracaso para sentirse superior, que estaba dispuesto a sabotear activamente cualquier intento mío de ser feliz o exitoso. Al día siguiente, hablé con seguridad en mi empresa sobre la posibilidad de restringir las visitas de mi padre. Me dijeron que podían poner su nombre en una lista de personas no autorizadas, pero que eso requería justificación formal y podría afectar mi expediente laboral. Era una situación imposible. Proteger mi trabajo significaba documentar oficialmente que tenía problemas familiares serios, lo cual podría usarse en mi contra en futuras evaluaciones. Decidí intentar una estrategia diferente. Le escribí una carta larga y detallada, explicándole cómo me sentía, cómo sus acciones estaban afectando mi vida, suplicándole que me diera la oportunidad de demostrar que podía ser exitoso por mi cuenta. Era una carta vulnerable, honesta, donde admitía mis errores pasados, pero le pedía una oportunidad de crecer sin sabotajes. Su respuesta llegó 3 días después, no por correo, sino personalmente. Apareció en mi apartamento un domingo por la mañana, tocando la puerta hasta que tuve que abrir. Tenía mi carta en la mano, pero no venía a hablar sobre ella. Venía a humillarme una vez más, pero esta vez en mi propio espacio. «Leí tu cartita», me dijo empujando la puerta para entrar sin invitación. Muy emotiva, muy dramática. Pero lo que no entiendes es que yo te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé exactamente de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Y todo este teatro de la independencia no va a cambiar quién eres realmente. Se paseó por mi pequeño apartamento como un inspector buscando evidencia de mis fallas. Tocó mis muebles con desdén, abrió mi refrigerador para verificar qué tan bien me estaba alimentando, revisó mi correspondencia en la mesa como si tuviera derecho a hacerlo. «Esto es muy bonito», me dijo con sarcasmo, muy acogedor. «Pero dime, ¿cuánto tiempo crees que vas a poder mantenerlo cuando te despidan?» «No me van a despedir», le dije, aunque mi voz no sonaba tan convincente como hubiera querido. «Mi trabajo está bien, soy bueno en lo que hago». «¿Bueno?», se rió. «Diego, he hablado con algunos de tus compañeros cuando voy a visitarte. Sé exactamente lo que piensan de ti. Te tienen lástima, hijo. Te toleran porque eres inofensivo, pero nadie te respeta realmente. Nadie te ve como material de liderazgo». Sus palabras me golpearon como balas porque tocaban exactamente mis inseguridades más profundas. A pesar de los meses de terapia informal con el señor Ramírez
A pesar de mis pequeños éxitos en el trabajo, una parte de mí siempre había temido que mi padre tuviera razón, que yo fuera realmente incompetente y que la gente solo me tolerara por lástima. Pero había algo diferente esta vez. Tal vez fueron los meses de vivir solo, tal vez fue la experiencia de tener compañeros que me trataban con respeto, o tal vez simplemente había llegado a mi límite después de 31 años de humillaciones. En lugar de quedarme callado y absorber sus insultos como siempre había hecho, algo se rompió dentro de mí. «Sal de mi casa», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Sal de mi casa ahora mismo y no vuelvas». Su expresión cambió de sorpresa a diversión y luego a algo más peligroso. «¿Me estás corriendo? ¿A mí? ¿El hombre que te dio la vida, que te mantuvo durante años, que pagó tu educación?» «Sí», le respondí sin retroceder. «Te estoy corriendo. Esta es mi casa, que pago con mi dinero, del trabajo que conseguí por mis propios méritos. Y no vas a venir aquí a humillarme en el único lugar donde puedo tener paz. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo y has sentido que alguien en tu familia no respeta tus límites, comenta abajo tu experiencia. A veces necesitamos saber que no estamos solos en estas luchas. Raíces que hablan está aquí para recordarte que tu voz importa. Lo que pasó después cambió para siempre la dinámica entre nosotros. En lugar de irse, mi padre hizo algo que nunca había hecho antes. Perdió completamente el control. Me empujó contra la pared con una fuerza que no sabía que tenía, gritándome a centímetros de mi cara que era un malagradecido, un fracasado, una vergüenza para el apellido familiar. Pero esta vez yo no me encogí. Esta vez, por primera vez en mi vida, le grité de vuelta. Le dije todo lo que había callado durante 31 años. Cómo sus humillaciones habían destruido mi autoestima, cómo sus sabotajes habían arruinado mis relaciones, cómo su necesidad de controlarme había convertido mi vida en un infierno emocional. Gritamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Gritamos hasta que los vecinos tocaron la puerta para preguntar si todo estaba bien. Gritamos hasta que ambos nos quedamos sin voz, jadeando, mirando al extraño en que se había convertido el otro. Cuando finalmente se fue, azotando la puerta con tanta fuerza que tembló todo el apartamento, me quedé solo en mi sala destruida, con algunos muebles volteados y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero a pesar del caos, a pesar del miedo a las consecuencias de lo que acababa de pasar, sentí algo que nunca había sentido después de una confrontación con él. No me sentía derrotado. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad o arrepentimiento. No dormí porque por primera vez estaba procesando 31 años de emociones reprimidas, viendo mi vida desde una perspectiva completamente nueva. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo creyendo que era el problema, que merecía el trato que recibía, que nunca había considerado la posibilidad de que él fuera el que estaba equivocado. Al lunes siguiente, fui a trabajar esperando encontrarme con las consecuencias de sus visitas, con más sabotajes, con alguna nueva humillación pública, pero no pasó nada. Los días pasaron normalmente, sin interrupciones, sin llamadas dramáticas, sin apariciones sorpresa. Era como si finalmente hubiera entendido que ya no podía controlarme de la misma manera. Pero si conocía algo de mi padre era su capacidad para la paciencia cuando planeaba una venganza. Sabía que este silencio no era una retirada, sino una pausa antes de algo más grande. Y tenía razón.